Grabar. Me avisa si está grabando, ¿sí? Sí, Diana, se está grabando. Listo, bueno, entonces vamos a iniciar. Listo, vamos a iniciar. Muy buenos días para todos. Un cordial saludo, profesor Carlos Augusto Tarazona y compañeros. Este grupo está conformado por Angélica María Vargas Poloche, Heidi Caterine Martínez Zambrano y quienes habla Diana Marcela Tobón Pérez. Nos correspondió el tema del ámbito de validez penal y empezaremos con el temporal, ámbito de validez temporal. Como regla general, puede afirmarse que la ley penal rige para aquellas conductas cometidas durante su vigencia. Es decir, que la ley penal rige para todo el derecho en general y se aplica en las diferentes ramas que tiene el derecho con una diferencia muy mínima que es tiempo, modo y lugar. Esta ley pierde su vigor cuando se presenta uno de los dos factores, bien sea cuando el legislador ha dispuesto a verificar cuáles son aquellas leyes que han sido derogadas o simplemente cuando la Corte Constitucional declara la inexequibilidad de disposiciones legales. Seguidamente, continuamos con lo que son principios generales, principio general que todo acto o conducta debe regir por la ley vigente en su tiempo. En su tiempo, aquí determina cuáles son los alcances y límites que tiene la ley. En este caso, pues tiene tres, que son el espacial, temporal y personal, en el cual estamos hablando acerca del temporal. Y pues más adelante las compañeras nos explicará sobre lo que es el espacial, ámbito de validez espacial y personal. Tiempos de realización del hecho punible. Acá en el tiempo de realización del hecho punible, pues la doctrina ha construido fundamentalmente tres teorías. Esas tres teorías está la acción, teoría del resultado y teoría eclética. Como teoría de acción, según el tiempo de realización, en el que se expresa la voluntad de la gente sin digamos, sin interesar sus consecuencias. En la teoría del resultado, esta estima que la conducta se comete cuando se producen sus efectos sin importar el tiempo de la acción generada. En la teoría eclética ya se asumen las dos anteriores en el sentido de considerar cometido el hecho indistintivamente en el momento en que se exterioriza la voluntad de su autor o cuando se produce como tal el resultado. En la retroactividad, naturalmente, en virtud del principio de legalidad que concreta la cláusula general de reserva de la persona humana. Aquí está lo que es el principio de retroactividad, como lo decía anteriormente en el artículo 5, y en el artículo 18 de la Constitución Política, ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en la ley anterior o al hecho del proceso. Si una persona, ejemplo, si una persona subsiguiente a la conducta elevada, a la categoría de delito, un comportamiento que no se encontraba anteriormente penalizado en la ley 599 del 2000, esta tipificó en su artículo 441 la omisión de denuncia de particular que no se encontraba en el Código Penal de 1980. En este caso, y por lo tanto, solo podrán castigarse las conductas que se produzcan en vigencia de la nueva ley, pues las anteriores eran susceptibles de la pena. Acá pues está lo que es el principio de retroactividad. Si un hombre, por ejemplo, está casado con dos mujeres
este comete el delito de bigamia y según el Código Penal de 1980, podría, digamos, si en el Código Penal de 1980 tenía una pena de 2 a 6 o 8 años de prisión por ese delito, pero en el que está por entrar en vigencia, que es el, digamos, en el que tenemos ahora, que es el 599 del 2000, la ley de 599 del 2000, tiene una pena de 2 o de 3 a 5 años. Entonces, lo que hace es acogerse a la ley o sea, acogerse a esa pena, o sea, a la que más le favorezca al procesado. Como favorabilidad, esta se divide en dos, que es retroactiva y ultraactiva, como lo explicaba anteriormente. Aquí tenemos un caso, aquí tenemos un caso que es el 15 de enero de 1991 se promulgó una ley a que disponía para el delito de hurto una pena, perdón, de 3 a 8 años de prisión. Como lo decía anteriormente, la persona se acoge a la que más, a la pena que más le favorezca. ¿Listo? A continuación, la compañera Heidi Martínez nos explicará acerca del ámbito espacial. Buenos días, a mí me corresponde hablar sobre el ámbito de validez espacial. Esto se refiere al espacio territorial específico en el que un precepto es aplicable. Dentro de este sistema de clasificación, los preceptos de derecho pueden ser federales, estatales o municipales dentro de un régimen federal. Es decir, que el ámbito de validez espacial hace referencia al lugar en el cual es válida una determinada ley penal. ¿Puede seguir, Diana? El ámbito de validez espacial sirve para determinar cómo se aplica la ley penal en un determinado estado. Siguiente. El ámbito de validez espacial tiene 4 principios. El primero es el de territorialidad. Este principio es el que se aplica a todo delito cometido en un territorio de un estado. El personal o de nacionalidad. En este es decisiva la nacionalidad del sujeto que se ve involucrado en un delito. El real de protección o defensa. Ese principio más que todo se encarga de proteger los intereses nacionales y de castigar los delitos que atenten contra estos intereses. Y por último, el universal, justicia mundial o cosmopolita. Este principio es donde cada estado se encarga de juzgar al delincuente que se detenga en su país, sin importar su nacionalidad o el lugar en el que cometió el delito. Bueno, a continuación sigue mi compañera Angélica hablando sobre el ámbito de validez personal. Buenos días. En el ámbito de validez personal encontramos que la norma tiene validez para toda la sociedad o parte de ella. Cuando hablamos de que parte de ella, es decir, que algunas personas tienen algunos privilegios, podríamos decirlo así, por decir los funcionarios del Estado tienen a ellos las leyes se les aplica de una manera un poquito diferente. El ámbito de validez en términos generales está fundamentado en el artículo 13 de la Constitución Política, en el Código 14 el Código Penal y en el 7 del mismo. Siguiente, por favor. En el concepto, el cual define el ámbito de validez personal, dice que ninguna condición personal puede oponerse a la aplicación de la ley penal con excepciones de ciertos individuos que pertenecen a órganos del Estado, como les venía diciendo.
que se pues, establece de pronto en esos casos la necesidad de un procedimiento especial para aplicar la ley a ellos, pero de todos modos no deja de aplicarse. Se refiere la ley, el ámbito de validez personal se refiere a los sujetos que afecta la norma, de manera genérica, particular e individual. De manera genérica, se afectúa cuando varias personas de pronto son juzgadas por un delito y tienen de pronto, de esa manera, tienen como un cierto grado de responsabilidad en el momento en que se perpetraron los hechos. De manera particular, pues dice que también pues, se aplica a uno o varias personas y que pues, y de igual manera se juzga teniendo en cuenta la responsabilidad de esa persona en el momento de actuar en los hechos. Y de manera individual, pues es cuando se juzga a una sola persona por haber cometido un hecho delictivo y pues se le dicta sentencia dependiendo la gravedad de los hechos cometidos. En cuanto a los fueros, se dice que son la garantía que gozan determinadas personas que ocupan un cargo, por lo menos en los fueros presidenciales. Dice que se consiste en prácticamente una inmunidad que se le otorga a un mandatario, por decir algo, al presidente, como su nombre lo indica, y él se le aplica un procedimiento especial y de todos modos hay que tener en cuenta, según la Constitución política, dependiendo lo que aplica, lo que especifica, asimismo se le aplican las normas, pero de todos modos no se salva de que no se le acuse por sus malas actuaciones. Dice que los fueros de los funcionarios del Estado, pues esto consiste más que todo en los miembros del Congreso, que pues ellos son acusados dependiendo sus actuaciones por la Corte Constitucional. El fuero público pues es prácticamente como la ley ordinaria, que es aplicada para todos de igual manera. El fuero de los resguardos indígenas, es decir, ellos tienen sus propias leyes y si una persona, podría decirse del común, que no tenga de pronto la misma etnia de ellos, comete un delito en contra de esas personas, ellos mismos proceden a judicializarlos con sus normas y todo lo demás. Y si ellos cualquiera de ellos mismos perpetra hechos delictivos, pues obviamente también tiene esa misma manera de aplicar las leyes y ellos deben acogerse a las normas de ellos mismos. Ellos prácticamente tienen su propia constitución, perdón, y tienen sus normas, tienen sus leyes, la forma de aplicarlas y en general. Gracias. A todos, muchas gracias. Y al profesor Carlos Augusto Tarazona también muchísimas gracias por el tiempo que nos brindó. Espero les guste esta exposición. Gracias a todos.